¿Sabías que PayPal alguna vez regaló $10 a cada nuevo usuario que se registrara en su plataforma? Tal vez fuiste uno de esos afortunados. ¿A que no sabías que extrabajadores de PayPal crearon la plataforma de YouTube? Hoy te platicaré las travesías de PayPal, cómo surgió y en qué problemas tuvo que pasar para convertirse en una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. ¿Conoces esa sensación de estar tranquilo, sin ninguna preocupación, haciendo tus cosas y de repente, sin previo aviso, recibir una llamada de un número desconocido para confirmar que tu tarjeta ha sido utilizada para una compra que claramente tú no hiciste? Comienzas a sentir coraje, impotencia y desesperación. Sí, han clonado tu tarjeta. Puede que a ti no te haya pasado, pero seguramente conoces a alguna persona cercana a la que sí. Pues PayPal vino a solucionar este y otros problemas. ¿Sabes cómo lo lograron? PayPal es una compañía de finanzas por internet, la cual se dedica a facilitar los pagos y transferencias de dinero entre personas de todo el mundo a través de internet. Solo necesitas tu correo electrónico. Esta compañía ha convertido su sistema de pagos en uno de los más utilizados para hacer compras en línea, por su facilidad de uso, garantías que brinda y porque fue pionera en el sector. PayPal surge de la fusión de dos empresas, Confinity y X.com. Inicialmente, Confinity era una empresa que se dedicaba a enviar pagos entre PDA. Si no sabes qué es un PDA, eres muy joven. Los PDA eran unos aparatos que te permitían controlar tu agenda, lista de contactos, blog de notas y más. Sus siglas significan asistente digital personal. Vamos, que eran las tablets del pasado. La idea de Confinity era que cada usuario que tuviera una PDA pudiera hacer pagos entre cada usuario sin necesidad de mover el dinero físicamente, solo haciendo uso del puerto infrarrojo. ¿No sabes qué es el puerto infrarrojo? Wow, sí que eres joven. Confinity fue fundado en 1998 por Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek y Ken Howery. El nombre Confinity sugiere una fusión de las palabras confidence, confianza, e infinity, infinito. Pronto se dieron cuenta que el mercado de las PDA era muy limitado, por lo que decidieron enfocarse en cómo podrían atender las necesidades de gestión de pagos, pero utilizando la web y los correos electrónicos. Si no hubieran hecho ese cambio, seguramente no conocerías PayPal. Ese cambio los enfrentó con la compañía X.com, quien ya trabajaba en ese sector. Para el año de 1999, Confinity ya contaba con 19 personas trabajando. Estaba formado por emprendedores de internet y de servicios financieros. A finales de ese mismo año, Confinity lanzó un nuevo servicio al que bautizó con el nombre de PayPal. Por fin sale ese famoso nombre. ¿Recuerdas que te comenté que PayPal resolvió el problema de clonación de tarjetas? Pues lo hizo y ganó mucho dinero en el proceso. La innovación de PayPal era que no necesitabas cargar dinero a la cuenta para poder enviar pagos. Simplemente vinculabas una tarjeta y cada que hacías un pago, ellos lo gestionaban usando solo tu correo, de tal forma que solo necesitabas poner tus datos bancarios una sola vez en su sistema y cuando quisieras hacer un pago simplemente usabas tu correo electrónico. PayPal realizaba el pago de comisiones al banco por disponer el dinero, pero ese dinero ya entraba al sistema de PayPal, por lo que si posteriormente se volvía a pagar a otro usuario de PayPal, no habría comisión por pagar al banco. Una idea muy simple y brillante. Cada que haces una compra, ellos cobran una comisión al vendedor y no necesariamente pagaban comisiones al banco. Por aquel entonces, estaba en auge una compañía de subastas por internet y estaba creando gran revuelo entre los coleccionistas que querían comprar, pero tenían problemas por hacer los pagos. Esa compañía se llama eBay. ¿Te suena? Los problemas que tenían los compradores en eBay era que para poder pagar debían enviar físicamente cheques a los vendedores y claramente eso no es muy cómodo. Te dije que PayPal nació de la fusión de Confinity y de X.com, pues antes de unirse tuvieron una batalla de marketing para ganar los clientes que compraban en eBay, donde gastaron millones de dólares en publicidad. No creerás cuál fue el primer producto que se vendió en eBay. Fue algo muy curioso, incluso ni servía, y se vendió por poco más de $14. Lo curioso es que se vendió y quien lo compró sabía que el producto era inservible, pero él lo coleccionaba. Ese producto te lo diré en la próxima semana cuando hablemos del caso de eBay. Suscríbete y así no te lo pierdes. También activa la campanita, así YouTube te avisará cuando el video esté disponible. Confinity tuvo una estrategia de marketing muy arriesgada con su producto PayPal. Para ganar suscriptores ofrecieron $10 para que te registraras. Ya imaginarás cómo explotó esto. Todos los días tuvo un crecimiento entre un 7 y un 10% de registros. Las batallas de publicidad para liderar el mercado de pagos en
en línea seguían entre PayPal y X.com. Para marzo del 2000, X.com y Confinity decidieron que tenía más sentido unir fuerzas que derrochar dinero en publicidad. Combinando el producto PayPal con los sofisticados servicios de X.com, se fusionaron en una nueva entidad, manteniendo el nombre de X.com, de la que Elon Musk fue nombrado CEO por ser el mayor accionista de la compañía fusionada resultante. Escuchaste bien, Elon Musk, ese genio que quebró la ventana de su auto en una presentación demostrando que su Cybertruck no se rompe. Elon Musk cofundó X.com en 1999 como banco de internet. En aquel entonces de la fusión, X.com y Confinity se convirtieron en el mayor procesador de pagos de eBay, teniendo más de la mitad de las transacciones con ese método de pago. eBay sabía que debía mejorar la forma en la que sus usuarios hacían sus pagos. PayPal lo hacía muy bien, pero eBay quería tener mayor control, por lo que había desarrollado su propio sistema de pagos, Billpoint, el cual no era lo suficientemente bueno como para competir con PayPal. En junio de 2001, X.com cambió el nombre por el de su producto PayPal para denominarse PayPal Inc. Por entonces, la compañía facturaba $240 millones al año con PayPal. En 2002, PayPal empezó a cotizar en la bolsa de valores de Nasdaq. eBay decidió que era mejor adquirir PayPal que intentar luchar contra ellos, por lo que en octubre de 2002, eBay compró PayPal por $1.500 millones en acciones. Antes de la venta, Elon Musk era el accionista mayoritario con el 11.7% de las acciones de PayPal. En el año 2015, eBay decidió separar nuevamente la compañía PayPal en una empresa independiente para que cada una decidiera las mejores estrategias de crecimiento. Durante el tiempo de operación de PayPal ha tenido bastantes funciones, como la fintech sueca Sezzle por $2.200 millones, cuya empresa se dedica a proporcionar soluciones financieras a las pymes para que puedan hacer cobros con tarjetas bancarias. Otra adquisición fue la compra de Paydiant por $280 millones para competir con Apple Pay y otras adquisiciones más. Varios fundadores y ex trabajadores de PayPal fueron los responsables de crear empresas multimillonarias como YouTube, Tesla, SpaceX, Neuralink, LinkedIn y varios fondos de inversión responsables de invertir en edades tempranas en Facebook y otras startups. A este grupo de personas se les conoce como la mafia de PayPal, y de esto hablaremos en otro video. ¿Pagarías porque las personas se registraran en tu negocio? PayPal hizo una estrategia arriesgada, pero realmente adquirir un cliente tiene un costo, ya sea porque pagas publicidad o porque pagas el sueldo y viáticos de un vendedor, el cual se llama costo de adquisición por clientes o CAC. Si calculas este costo, puedes saber exactamente cuánto dinero podrías pagar a un cliente nuevo, ya que en lugar de gastarlo directamente en publicidad, lo pagarías a los clientes por registrarse, justo lo que hizo PayPal. Es una estrategia arriesgada, puesto que podría registrarse personas que no vayan a consumir sus servicios y solo se registren por el premio. Sin embargo, esta estrategia sí que le sirvió. Oye, suscríbete, tenemos videos nuevos cada semana. ¿Qué estrategia de crecimiento prefieres? ¿Adquisiciones como PayPal o franquicias como Pizza Hut? Si no conoces la historia de Pizza Hut, te cuento que comenzó de una forma muy curiosa. De entrada, su nombre resulta de una casualidad de la vida. El letrero que tenía el primer local donde fundaron la compañía solamente tenía